después de esto tenemos 110 antes de comenzar, así que nos fuimos. Sí, sí, qué bien, qué alegría. Después de eso me tocó un vinito, doctor Corredor. Arrancó. Me has debido decir antes para haberlo traído. Hemos empezado. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos y todas las personas que hoy nos están acompañando a la segunda temporada de la red ILA, Género y Fronteras y COVID, Tiempos de Crisis y Esperanza. No, un gran título, no solo porque sabemos que estamos viviendo un tiempo crítico, lo hemos sentido en nuestros encierros, en nuestros cuerpos, en la angustia del teletrabajo, pero también yo creo que hay esperanza, porque creo que podemos transformar algunas circunstancias, internamente lo decíamos. Sobre todo algo que hay que transformar es ese concepto de frontera. Gracias por acompañarnos una vez más a esta segunda temporada, dándole las gracias a la Universidad Simón Bolívar, pero también a todas estas personas, 131 personas que hoy están conectadas con nosotros, con nosotras, para participar conjuntamente de este trabajo. Hoy nuestro centro de transmisión es la Universidad Simón Bolívar de la sede Cúcuta. Más importante no podía ser. Hoy nuestra transmisión desde Cúcuta, norte de Santander, y por ello queremos darle la bienvenida a nuestro vicerrector, el doctor Carlos Corredor, quien va a instalar estas jornadas y nos va a desear en todas las zonas fronterizas de América, en los que nos están viendo, unas muy buenas jornadas, y bienvenido, doctor Carlos. Pues bienvenida tú, María Noemí. Realmente es un privilegio para mí como vicerrector de la sede de Cúcuta, que es el equivalente de la rectoría en cualquier seccional, el poder darles a ustedes la más cordial bienvenida desde esta ciudad fronteriza, una ciudad que sufre en carne propia los problemas, pero que también se regocija con las cosas positivas que tiene el ser una ciudad de frontera, particularmente en un momento en el que estamos viviendo como el de hoy, en el que ustedes van a analizar algo fundamental, que es lo que tiene que ver con el género y fronteras en un momento coyunturalmente tan difícil como es el que nos tiene confinados en toda América y en todo el mundo a raíz de esta pandemia COVID-19. Nada más oportuno que el poder contar con las experiencias que han tenido desde Argentina, desde Bolivia, desde Brasil, y que serán de alguna manera contrastadas con las experiencias nuestras aquí en esta frontera. La labor que ustedes han hecho es una labor verdaderamente trascendental, que no solamente es cuestión de investigación, es cuestión de buscar la razón de ser de muchos de los problemas que nos aquejan, pero no solamente por buscar la razón de ser sin hacer nada, sino que si uno busca la razón de ser de un fenómeno determinado, puede buscar la manera de darle una solución. De manera pues que para ustedes y para todos nosotros que estaremos oyéndolas, que sean estas unas jornadas muy, pero muy importantes en pro de ese ideal de tener un mejor mundo una vez desaparezca esta pandemia y podamos volver a un nuevo mundo, diferente, pero un nuevo mundo en el que precisamente las fronteras podrán desaparecer
y podrán desaparecer a través de sistemas como las plataformas digitales. Bienvenidos pues a Cúcuta, bienvenidos a la frontera, bienvenidos a Colombia, bienvenidos a América del Sur. Muchas gracias, doctor Carlos. Le agradecemos su palabra y sobre todo esa bienvenida, con la gran esperanza que esas bienvenidas también las podamos hacer allá en la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, un espacio supremamente caluroso, decirle a todas nuestras compañeras que están hoy, un espacio caluroso, tanto en lo ambiental, pero sobre todo en lo emocional, que es tan importante. Muchas gracias, doctor Carlos, por su bienvenida y que sean unas exitosas jornadas, sobre todo para todos y para todas, que desde una experiencia central queríamos decirle que el equipo que hoy nos acompaña en su característica, hemos sido migrantes, hemos sido personas que vivimos desde las fronteras y habitamos esas zonas fronterizas que a veces son caóticas, a veces angustiosas, mucho como nuestro tema de crisis y de esperanza, ¿sí? Estamos ahí viviendo muchas veces al límite, pero todas yo creo que podemos presentarnos y decir por aquí cuál ha sido su experiencia en fronteras. Yo quisiera darle las gracias a todo el equipo y me voy a tomar siempre un momento para las gracias a todo el equipo organizativo de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, que han hecho un trabajo desde ese calor humano, traspasando. Los que vivimos en fronteras sabemos que es posible y siendo fácil, que las fronteras son permeables y son muy porosas, por lo tanto ha sido un trabajo dinámico e interesante. ¿Qué vamos a trabajar hoy y con quiénes vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar lo que significa, sobre todo para nosotras las mujeres, lo que es vivir en una zona de frontera, que ha sido nuestras experiencias como mujeres migrantes, pero sobre todo, ¿qué está pasando con estas mujeres y qué está pasando con las experiencias en tiempos de pandemia? Porque realmente con este grupo de investigadoras y ustedes que hoy nos están acompañando desde toda su proceso y desde sus pantallas y desde todos los que nos van escribiendo en los chats, queremos realmente preguntarnos sobre algunos temas centrales y es, oiga, las que vivimos en frontera, ¿cómo dividimos los afectos? Cada una tiene un afecto allá y uno acá, ¿verdad? ¿Cómo estamos dividiendo los cuidados? ¿Por qué nos estamos preocupando por nosotros aquí confinada, por lo que estamos, pero con los que están allá? Y entonces queremos realmente mirar esas experiencias, mirar cómo se vive cuando hemos sido migrantes y cómo cuidamos a ambos lados, ¿sabes? A mí me gustaría, y yo creo que lo van a contar las mejores investigadoras, y no es porque sea un gran equipo, sino porque esto lleva muchísimos años de trabajo, como igual hemos habitado en fronteras, estos muchos años de trabajo nos han permitido realmente preguntarnos cómo se cuida a ambos lados, cómo están pensando las familias que están de este lado, el teletrabajo o el telestudio de quienes están del otro lado, cómo se están pensando las remesas que son importantes, pero cómo estábamos o estamos transitando en esto y sobre todo una pregunta, después de que un virus no ha tenido fronteras, la pregunta es ¿qué va a pasar con las fronteras? Y cómo pensamos las mujeres en ello. Realmente me gustaría saludar desde este momento a nuestra coequipera desde Cúcuta, la doctora Neida Albornoz, que es una experta en estudios de frontera, que vive completamente y respira todas las investigaciones en fronteras y desde Cúcuta ella nos saluda. Bienvenida, Neida. Buenos días, gracias Noemí. Un saludo a todo el equipo de panelistas que nos acompañan el día de hoy, las compañeras que acompañamos a nuestras panelistas.
Quiero agradecer inmensamente a la Red ILA, a toda la labor que ha venido realizando. Tuve la oportunidad de participar en la jornada de investigación hace 2 años que la Red ILA organiza anualmente. Esa fue presencial y son un gran equipo. También agradecida por hacer extensa esta jornada, esta segunda temporada de la jornada de 2020, para ser vinculada a la sede Unisimón Cúcuta. La Unisimón es una universidad de frontera, como bien ya lo comentaba María Noemí. Yo, en nombre de la sede Cúcuta, en nombre del Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera, en nombre de la Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, a la cual estamos vinculados algunos profesores del Grupo Aleph, en nombre de la Red Latinoamericana de Estudios de Frontera y en nombre de la Red de Investigación en Asuntos de Frontera, en nombre de la Dirección de Investigación de la sede Cúcuta, también quiero darles una cordial y calurosa bienvenida a todos y todas, a todos los profesores, a nuestros estudiantes de ambas sedes de la Unisimón, de otras universidades nacionales e internacionales, a representantes de entidades públicas y privadas y demás actores sociales que se están uniendo a esta segunda temporada. Es grato estar compartiendo por esta modalidad virtual, esta experiencia con la Red ILA y con todas las compañeras. Muchísimas gracias y feliz día, y esperamos que sea una jornada provechosa para todos y todas. Gracias, Neida. Y quisiéramos entonces presentar este equipo dándole la bienvenida a nuestras panelistas, todas muchas expertas en estudios de fronteras en la Amazonía, expertas y desde sus doctorados, desde sus experiencias, desde la forma de hacer investigación, pero también desde el cuerpo y desde el alma, que eso también dice mucho. Quisiera comentarles a todos y todas las que nos están siguiendo que pueden inscribirse para obtener el certificado desde el link en el que le estamos invitando a realizar el registro para su certificación. A todos los investigadores, compañeros de otros países que nos han preguntado ¿cómo puedo yo decir que estuve en las 6ª jornadas de la Red ILA en Colombia? Le decimos, aquí está este link. El ejercicio es que usted cada día va a tener este link para que usted se inscriba, y cuando ha estado en los 3 días de nuestras jornadas, usted vía correo obtendrá el link. Por lo tanto, aquí está el link toda la hora para que usted se pueda inscribir en el registro de las jornadas. Le damos la bienvenida a Patricia Fernández Belli, nuestra compañera, nuestra amiga y nuestra coequipera desde Niebla, en Chile, por los lados de Valdivia, donde está haciendo un frío tremendo, pero que ella está trabajando y todo su trabajo es autora de Belfam y un gran libro de donde su etnografía con mujeres haitianas. Queremos darle la bienvenida. Cada una se presenta como quieren, ¿verdad? Y le dice a la gente, nosotras tenemos aquí muchos de sus perfiles, pero bueno, ustedes se presentan como quieren, porque alguien nos preguntó qué es la Red ILA. Les vamos a decir en estos 3 días qué es la Red ILA. Y yo le puedo decir, es un grupo de mujeres maravillosas que desde el alma nos hemos unido por nuestras experiencias, y una de las claves es nuestra experiencia migrante, porque esto inició cuando un grupo de investigadoras de América Latina, ¿verdad? De América Latina por allá se fueron a Europa, y luego nos dimos cuenta que la experiencia migrante era que no éramos ni de aquí ni de allá, y cuando regresábamos no era tampoco ni de aquí ni de allá. Y esa experiencia nos permitió a nosotros decir, oiga, ¿por qué no juntamos nuestras experiencias desde la investigación, desde este ejercicio, pero también desde el acompañamiento de la sororidad, que tiene muchas interrogantes, pero yo le creo en muchos de los elementos, es decir, nos podemos juntar voluntades. Y entonces en esa junta de voluntades somos 72 investigadoras del mundo
que nos queremos muchísimo, nos apreciamos muchísimo en varias líneas, que es lo más importante, y aquí está la línea que estudia género, migración y estudios de frontera con ustedes. Bienvenida, Patti. Muchas gracias, Noemí, por la bienvenida y por tanto cariño, como siempre, lo siento detrás de esta pantalla, aunque no crean, he sentido cariño y mucho afecto tras esta pantalla tan fría que puede ser un computador. Nos hemos ido adaptando de a poco. Un saludo para Neida, lindos recuerdos de la jornada en Barranquilla. Bueno, querida Herminia, Menara, sé que son muy amigas, y Marcia también. Ahí a Rimian no la veo, y también un saludo a Carlos, que también nos acompañó al inicio. Estaba pensando cuando empezamos a planificar como Red ILA y como un grupo de amigas en noviembre del año pasado, en el estallido social en Chile, cuando nos juntamos en la casa de Herminia con una pizarra, ¿qué hacemos este año? Y empezamos a hacer lluvia de ideas o ideas, y se nos ocurre fronteras, el año de género y fronteras. Pero este año, como nadie lo sabía, empezamos con la crisis sanitaria y tuvimos que reformular. Digo tuvimos porque también me siento parte de esta reinvención del encuentro, que en inicio obviamente era presencial, como todos los encuentros a nivel mundial. Así que pienso que este repensar el encuentro ha sido maravilloso. La primera jornada, que fue hace 2 semanas atrás, también muy exitosa, y yo espero que esta también lo sea. No me voy a extender tanto, pero sí quiero comentar que en Fronteras se agudiza brutalmente, es lo que voy a comentar, se agudiza brutalmente las desigualdades sociales de distintos tipos, pero donde el género es transversal. Y aquí vemos mujeres, niños, niñas, adolescentes en fronteras, ya sea Perú con Bolivia, o la frontera con Cúcuta, o la triple frontera, etc. Y estas desigualdades de verdad que son brutales. En tanto al acceso a temas sanitarios, hemos tenido, es solo de leer la prensa o de leer algunos artículos, o también el diario, donde vemos que hay mujeres que no tienen ni siquiera lo básico que se nos pide para esta crisis sanitaria, que es el agua y jabón. O sea, a un nivel mínimo, lo mínimo que se debe considerar para que las mujeres tengan acceso a algunas medidas sanitarias para poder prevenir el virus. Hay una mayor inseguridad también frente al virus. ¿Por qué? Porque sienten que se pueden contagiar en cualquier minuto, porque no tienen las condiciones necesarias ni las condiciones óptimas. Están totalmente lejos de lo que es un sistema de protección social. Y ahí sí me detengo a decir que hay un abandono por completo de lo que son las políticas que tienen que ver con la protección social, específicamente en zonas de frontera. Bueno, y así podría seguir diciendo y enumerando muchos elementos que influyen en las desigualdades de género en la frontera. Quiero tener una mirada esperanzadora, pero a veces me cuesta. De verdad que me cuesta frente a este panorama, que no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis del control también, del control de las fronteras de nuestros cuerpos, también es una crisis política, una gran crisis económica, y nos está afectando y principalmente pone en riesgo a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes. Quiero tener un poquito más de esperanza, pero creo que si nos juntamos como hacemos el ejercicio en la red ILA y estamos con la lógica que no es la de las ganancias, sino que vamos cooperando y empieza la solidaridad, yo creo que es un buen comienzo, porque ya estamos viviendo una transformación social. Así que nada más que decirle, a veces estoy un poco indignada por lo que aparece en la prensa y cómo lo muestra, y veo también la desesperación que están pasando muchas familias y muchas mujeres jefas de hogar, mucha desesperación de hambre, y también la falta y lo otro también, que desde nuestros países estamos en manos de
quiénes de insensatos, y eso es lo que más preocupa. Pero quiero no tener una mirada tan negativa frente a esto, solamente decirles que quiero que les deseo la mejor de los éxitos a Menara y a Marcia, que son las que exponen, y un abrazo muy cariñoso a todas y a todos. Pati, un abrazo enorme desde este Caribe colombiano que sabemos nos va a esperar seguramente desde este calor de Cúcuta, que ya nos invitaron por aquellos lados. Y realmente la experiencia escrita en tu libro Belfam, de cómo las mujeres sienten, porque eso es lo que también queremos. No queremos ser este grupo de mujeres que tiene una voz, sino que ha logrado un tanto hablar conjuntamente con las mujeres migrantes, porque sabemos no solamente la experiencia y la necesidad de escuchar sus voces, sino porque lo sabemos, porque algún día nosotras necesitamos que nos escucharan. Por ello yo creo en cómo viven las familias y los hogares, esa división de los afectos. Es una de las experiencias que ha analizado la doctora Herminia, que nos habla desde Santiago de Chile y que es una española migrante en Chile, ¿sí? Así que ella hoy tiene su corazón repartido, su corazón y el cuidado repartido entre España, Chile, pero hoy reparte y comparte sus experiencias con nosotras desde Santiago de Chile. Bienvenida, Herminia, nuevamente. Te queremos muchísimo. Gracias. Bueno, agradecer la invitación a formar parte de esta segunda semana de las sextas jornadas de innovación e investigación de Pila, en el marco de este panel, ¿no?, sobre caminos para evitar las fronteras. Estoy también muy contenta de encontrarme con colegas que desde hace un tiempo nos hemos ido tropezando en el mejor de los sentidos en distintos espacios, y desde aquí yo sí quisiera poner en valor que esto que nosotras enunciamos como desde el lugar de los afectos, ¿no?, que son estos encuentros que nos permiten hablar y poner a discusión los temas que nos convocan, que nos preocupan, desde los que militamos, en este caso asociados a la migración, al género, a la frontera. Poner en valor que nos encontramos nosotras en el marco de o sea, estos encuentros hacen parte de una genealogía, ¿no?, de conocimientos y de saberes que nosotras estamos levantando, poniendo a discusión. Entonces también como mostrar ese otro lado de estos encuentros en relación a cómo significamos también lo que hacemos y desde dónde lo hacemos, ¿no? O sea, no solo somos un grupo de mujeres que nos queremos mucho, sino también somos un grupo de mujeres que nos estamos queriendo porque nos estamos encontrando a la luz de los temas que nos están convocando, ¿no? Y eso me parece bien interesante de mostrarlo como genealogía de saberes, genealogía de lugares de conocimiento que son los nuestros, ¿no? Y es por eso que, claro, nos hemos ido encontrando en Barranquilla, nos hemos ido encontrando, bueno, con Menara trabajamos desde hace mucho tiempo y militamos estos temas de las fronteras, el género y sobre todo los cuidados, ¿no? Y bueno, ahí retomando la conversación que planteaba Noemí sobre el tema de las familias y los hogares transnacionales, es cierto que desde hace un tiempo venimos trabajando en diferentes proyectos de investigación con Menara, el tema de cómo problematizar esta palabra, familias transnacionales, ¿no?, hogares transnacionales, familias transfronterizas, ¿no?, dándole contenido a la luz de las etnografías que estamos haciendo en la triple frontera del Paraná y en la triple frontera andina, qué significa, ¿no?, habitar estos hogares siendo familia. Y bueno, y desde ahí es cierto que bueno, uno de los temas que a mí más me apasionan es pensarlo a la luz de los cuidados,
sobre eso seguro va a conversar Menara, pero simplemente señalar para terminar y dar un paso a las panelistas, que es que nosotros pensamos los cuidados también como un concepto fronterizo en sí mismo, ¿no? Tanto es una categoría que desborda espacios, ¿no? En tanto se sitúa el cuidado en lo público y en lo privado. El cuidado también se da entre personas que sostienen vínculos sanguíneos y personas que no sostienen vínculos sanguíneos, ¿no? Por elección. El cuidado se da en situaciones de altruistas, por decirlo así, y también se gestiona en términos de intereses, ¿no? Entonces, en el grupo con el que venimos trabajando, también estamos pensando el cuidado como una categoría que desborda estas fronteras de significados, ¿no? Y bueno, pues yo feliz de estar aquí de nuevo y acompañar estos días las jornadas y por supuesto darle ahora la palabra a quienes están queriendo contarnos más sobre su trabajo. Entonces, no sé si ahora pasaríamos a Menara. Sí, tenemos, antes de iniciar el ciclo de reflexiones, tenemos con nosotros desde Bolivia a Rimian Vallejo. Rimian, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenos días a todas. Buenos días, Rimian. Buenos días, Rimian. Buenos días. A ver, les presento a Rimian, una gran compañera, también migrante boliviana que vive en España. Estamos aquí y realmente es para nosotros un motivo de alegría porque en el 2014 iniciamos este proceso inicial, Rimian, y hoy te tenemos con nosotras con mucho cariño. Bienvenida desde Bolivia y aquí están tus reflexiones, pero sobre todo esta gran muestra de un trabajo en equipo. Bienvenida, Rimi. Bueno, muchas gracias. Gracias, Noemí, como siempre, por mantenernos aquí, por no dejar que huyamos, porque tú nos mantienes aquí. Gracias a todas por estar aquí, por acompañarnos, por estar siempre juntas. Algunas no las conozco, otras sí, a otras mucho más todavía. Bueno, pues como decía Noemí, yo soy Rimian. Ahora mismo estoy en Bolivia, estoy justamente varada en Bolivia por el tema también que es parte de estas jornadas, ¿no? El tema del COVID-19. Pues, bueno, ¿qué les puedo contar, no? Como comentaba Patricia, el tema de las desigualdades se agudizan en el tema de las fronteras, ¿no? Y en Bolivia esto, o sea, muchísimo más, ¿no? Estamos viendo una problemática tremenda en las fronteras ahora mismo con este tema, que afecta principalmente a las mujeres, a niños que se han visto igual que yo. Yo he tenido la suerte de quedarme varada en mi casa, en mi país, con mi familia, pero hay mucha gente que se ha quedado directamente en las fronteras, pues y están viviendo esta problemática tan tremenda, ¿no? La migración sin duda está en la primera línea de exposición al COVID-19, principalmente en las fronteras, pero también aquí en Bolivia lo podemos ver en todos los ámbitos, ¿no? Se ve, en los últimos años hemos recibido muchísima migración de otros países de Latinoamérica, como ustedes pueden imaginar, Venezuela, Colombia, Perú, entonces hay mucha gente también por las calles sufriendo esta problemática, ¿no? Y creo que como el resto de países, también Bolivia está agonizando. Tenemos 7.000 y casi 7.200 casos, pero ya eso ha sido suficiente para colapsar nuestro sistema sanitario. Entonces, bueno, no creo que tenemos mucho que reflexionar, que analizar, que debatir aquí entre nosotras, ¿no? Y me imagino que sin duda esto también es un tema general en todos nuestros países, el tema de que las mujeres y las niñas son quienes están sufriendo muchísimo más las consecuencias de permanecer encerradas en casa, ¿no? De permanecer muchas veces con el enemigo en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, pues Noemí no lo ha comentado, pero bueno, yo se los comento. Yo no trabajo mucho el tema de fronteras, yo lo que trabajo es el tema de remesas sociales. Y bueno, pues no, desde mi trabajo lo que intento es poner en valor aquellas remesas que no se miden, que no se cuentan
que no se suman, pero que sin lugar a dudas son las que realmente provocan el cambio en las sociedades, ¿no? Las remesas sociales son esas ideas, conceptos, nuevos aprendizajes que las mujeres desde sus diferentes ciudades donde han ido a establecerse, pues van enviando y van devolviendo a su país de origen, ¿no? En este caso en particular, yo trabajo solo con mujeres bolivianas, pero creo que es un tema que se puede sin duda extrapolar a diferentes nacionalidades, ¿no? A diferentes hermanas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les puedo comentar desde aquí. Si luego quieren, seguimos hablando de este tema, incluso de mi propia experiencia de estar aquí varada ya 3 o 4 meses, cuando yo en realidad vine solo por 15 días. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Un beso para todas y aquí seguimos. Gracias Rimian, desde la experiencia, y es lo que es, creo que nos conecta hoy, ¿no? La experiencia. Y es interesante mirar sobre todo cuando la pandemia pone de manifiesto la otra pandemia, ¿verdad? Como era la violencia contra las mujeres, que ya era una pandemia de larga data, pero también pone en evidencia la crisis de cuidado. Y es importante entonces mirar esas remesas que hemos, cuando hablamos de fronteras, migración, esas remesas contables, y Rimia nos habla de esas remesas que no se cuentan y no se suman. Entonces, quisiéramos entonces darle la apertura en este mismo momento a nuestras dos panelistas que van a trabajar en torno a la temática central, y ellas son la doctora Menara Guizarre. Ella es doctora en antropología social de la línea de investigación de cuidados transnacionales, y yo la quiero presentar a ella como una brasileña que vive en Buenos Aires. Entonces, queremos entonces darle la bienvenida a Menara, que nos va a trabajar sobre el tema en torno a lo que es vivir en frontera y trabaja en la triple frontera del Paraná. Buenos días, Menara, bienvenida, y para nosotras es un placer que estés de ese lado. No, antes de darle la palabra a Menara, decirles que pueden seguir con sus comentarios. Cualquier pregunta sobre la temática la pueden hacer en sus comentarios y nosotros vamos a intentar resolverla en este momento. Bienvenida, Menara. Gracias, Noemí, muchas gracias. Bueno, me hace gracia eso cuando me dices una brasileña que vive en Buenos Aires, porque mis amigos y amigas que conocen saben que soy, además de investigadora de migraciones y fronteras, una profesional en migrar, ¿no? Es decir, hace como 15 años que vengo migrando, y el trabajo de investigación acompaña una realidad de vida, una experiencia vital y una trayectoria familiar también, porque soy de familia migrante. Entonces, también me siento muy identificada con el planteamiento de la red, precisamente por eso, ¿no? Por construir un conocimiento que es una experiencia encarnada y que vengo compartiendo, y creo que vengo soportando esta experiencia en gran medida gracias a poder compartir con otras mujeres investigadoras inmigrantes esta realidad. Y bueno, y por lo mismo yo quería partir mi intervención agradeciendo. En primer lugar, agradeciendo a ustedes que me hayan invitado a estas jornadas. Me siento muy honrada de estar acá. Creo que la red hace un gran trabajo de debate y es con mucha ilusión que vengo a aportar mi granito de arena a la discusión, ¿no? Y por otro lado, agradecer también todo el esfuerzo y todo el trabajo que ha significado para ustedes montar estas jornadas, primero presenciales, que no pudieron ser por la pandemia, y después el gran trabajo de adaptación de esto al mundo virtual, y además de interpelar estas jornadas por el contexto internacional. Y yo sé que en todo esto, además de un gran despliegue de trabajo, que es un trabajo militante, feminista, universitario, académico, que hay que agradecer, hay también una red de afectos, porque sé que estamos acá y que estoy acá porque esta red profesional está entretejida por estos afectos. Entonces, en este sentido, agradecer a Herminia, a Noemí y a todas las compañeras de la red por involucrarme en esta red afectuosa y amorosa en la cual nosotras pensamos y sentimos, ¿no? Pensamos, como decía Galeano.
Bueno, cuando las colegas me hablaron de participar, yo pensé que quizás lo que pudiera contribuir de manera más pertinente tiene que ver con traer algunos elementos que caracterizan la experiencia de las mujeres en territorios fronterizos, para a partir de estos elementos precisamente plantearnos qué es lo que está pasando con este momento global en el cual las movilidades humanas transfronterizas están interrumpidas en la mayor parte de los países del mundo. Yo soy antropóloga, como contaba Noemí, hace casi una década que vengo haciendo trabajo de campo etnográfico con mujeres que habitan en territorios de fronteras. Vengo trabajando hace 8 o 9 años con las mujeres que viven entre Chile, Perú y Bolivia, y desde hace unos 4 años con las mujeres que viven entre Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces, lo que les voy a plantear acá tiene que ver con un doble origen, ¿no? Por un lado, tiene que ver con esta experiencia etnográfica, con los conocimientos acumulados por esa experiencia, y por otro lado también con el diálogo y el esfuerzo de conocer los trabajos realizados por antropólogas, sociólogas, trabajadoras sociales, historiadoras, psicólogas, en otras fronteras de América Latina que no conozco personalmente. Entonces, voy a traer una mezcla de elementos que vienen de la experiencia empírica y de la experiencia empírica de otras colegas, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera hacer en estos minutos que me toca acá son dos cosas, dos contribuciones puntuales. En primer lugar, quería contribuir con la reflexión sobre qué es lo que estaba pasando con las movilidades humanas actualmente en el mundo hasta el momento en que irrumpe la crisis del COVID-19, porque estábamos viviendo un contexto internacional de reorganización de la geopolítica de las migraciones que ha sido interpelado por la crisis del COVID. Y eso engendra algunos peligros, sobre todo para las mujeres migrantes y transfronterizas. Entonces, esa primera reflexión es el primer punto que quisiera compartir con ustedes. Luego, en un segundo momento, yo quisiera puntuar 5 elementos que caracterizan la experiencia femenina en territorios de fronteras y que creo que son fundamentales para que nos preguntemos y respondamos qué está pasando con las mujeres ahora en las fronteras. Bueno, entonces, hablemos un poco sobre el contexto internacional de las movilidades humanas, ¿no? Como hemos dicho varias veces acá, como ha dicho Patti, como ha dicho también ha dicho el profesor Carlos y Rimi, la crisis que el COVID-19 desencadenó tiene unas consecuencias muy trascendentes para la manera como organizábamos internacionalmente el control de fronteras. Entonces, nosotros estamos viendo un momento en que las políticas hegemónicas de control de la circulación de mercancía han cambiado brutalmente y un momento en que también han cambiado las soberanías nacionales en relación al control fronterizo. Si bien todas esas circunstancias devienen de la crisis o fueron aceleradas por la crisis, estamos asistiendo a un proceso de refronterización del mundo que no empezó con el COVID-19, sino que se está empeorando con el COVID-19. En realidad, este proceso de refronterización es un proceso que inicia muy lentamente a partir de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, ¿no? Cuando empezamos a observar la ruptura progresiva de las circulaciones que la globalización había instaurado en el mundo. Estas rupturas se hicieron muy claras o particularmente claras en el discurso político internacional a partir del 2015, con eventos como el Brexit o en 2016 con la asunción de Trump, ¿no? En estos momentos nosotros empezamos a tener muy claro que habíamos pasado de un discurso del norte global que caracterizaba el régimen migratorio internacional, hablando de este régimen como una era de las migraciones globalizadas, a otro discurso, que es el discurso de Trump y de Johnson en Inglaterra, que caracteriza al mundo como sufriendo una crisis migratoria, ¿no? Y caracterizando esta crisis migratoria como un fenómeno en el cual los y las migrantes del sur atacamos, invadimos, molestamos a los países del norte global. Este discurso es un discurso que ha sido empleado primero en el norte global, pero llegó muy fuertemente al sur global a través de la derecha y de la extrema derecha, sobre todo en países del cono sur. Yo creo que Bolsonaro es el ejemplo más claro de este discurso de odio a los y las migrantes, pero es un discurso que también ha sido asumido por el presidente Piñera en Chile, por ejemplo, un discurso que ha sido fuertemente asumido por el expresidente argentino, Mauricio Macri. Y ese discurso tiene un efecto brutal, que es que se usa a los y las migrantes como chivo expiatorio para justificar
los desastres económicos y el empeoramiento global de las condiciones de vida que nosotros estamos viendo en el mundo y que no es culpa de los migrantes o de las migrantes, sino que es un resultado de los ciclos y de los quiebres cíclicos de la economía neoliberal. Bueno, todo esto se justapone muy fuertemente y tiene un gran poder de apelo, digamos, a las poblaciones del mundo, porque en la mayor parte del mundo las identidades nacionales siguen siendo pensadas muy vinculadas a ideologías racistas y xenofóbicas. Nosotros todavía sentimos la pertenencia nacional como una especie de pertenencia homogénea a una comunidad imaginada nacional que nos hace diferente a lo que está afuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, se están juntando esos imaginarios de los migrantes son los culpables de todas las desgracias con estos otros imaginarios de los migrantes son otros, no son como nosotros, ¿no? Bueno, el cierre de fronteras que está siendo provocado ahora mismo por la crisis sanitaria está precisamente siendo asimilado en muchos países del mundo a través de estos dos imaginarios. Entonces, nosotros sabemos que es importante, es necesario el aislamiento social. Y particularmente en nuestros países del sur global, que son países en los cuales los sistemas públicos sanitarios no están preparados para afrontar o para enfrentar una crisis sanitaria que puede ocurrir si hay contagios exponenciales. Entonces, cerrar las fronteras y estar en nuestras casas es muy necesario ahora mismo para protegernos y para proteger nuestros sistemas sanitarios, sobre todo, para que él pueda atender efectivamente a las personas contaminadas. Pero el peligro de lo que está pasando es que los poderes de la derecha, de la extrema derecha y los discursos internacionales están aprovechando este cierre de fronteras para interpretar y usarlo como parte de este otro discurso que criminaliza a los y las migrantes internacionales. Entonces, todo esto va a provocar una reorganización del régimen global de control migratorios en el mundo. Nosotros sabemos que va a venir una nueva forma de concebir a las migraciones y a las movilidades. No estamos muy seguros de cómo va a ser esta nueva forma, pero hay un peligro muy importante de que en vez de que tengamos una apertura de fronteras, como decía el profesor Carlos al inicio de esta charla, hay un peligro muy importante de que nosotros pasemos a otro régimen, a un régimen más conservador, más criminalizador de las migraciones. Y si eso viniera a ocurrir, el impacto sobre las mujeres va a ser exponencial, por razones que les voy a contar más adelante, ¿no? Entonces, estos son los elementos que yo creo que son necesarios para que empecemos a pensar el futuro, digamos, de los regímenes migratorios y transfronterizos internacionales después del coronavirus, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este contexto de cierre de frontera con las mujeres que habitan en territorios transfronterizos, ¿no? Bueno, aquí es cuando quiero poner 5 elementos de reflexión sobre la mesa, ¿no? Bueno, en primer lugar, el primer elemento que yo quisiera poner sobre la mesa tiene que ver con la manera como definimos la experiencia femenina en la frontera. Las fronteras de todo el mundo, y muy particularmente las fronteras de América Latina, son muy diversas entre sí. No es posible construir una única definición de fronteras que sirva para caracterizar todos los espacios fronterizos de América Latina. Eso sería un absurdo, ¿no? Porque son muy diferentes las configuraciones económicas, históricas, políticas y sociales de cada uno de los territorios fronterizos de nuestra región. Pero sí hay una característica, hay algunas características que las fronteras comparten, más allá de sus diferencias, ¿no? Y una primera característica tiene que ver con algo que Saskia Sassen escribió hace ya casi 20 años, que es que en los espacios de frontera, las fuerzas macroeconómicas que tienen que ver con las circulaciones globales y con los circuitos transnacionales económicos son especialmente importantes y tienen mucho impacto en la configuración territorial local. Al mismo tiempo en que esos circuitos económicos parecen tener mucha fuerza de transformación de los territorios de frontera, también tienen muchas fuerzas de transformación de esos territorios los pactos políticos internacionales. Entonces, los espacios fronterizos están todo el tiempo intervenidos por fuerzas globales, macrosociales, macropolíticas y macroeconómicas. Pero el hecho de que esto ocurra no quita otra parte importante de la vida en las fronteras, que tiene que ver con el hecho de que las personas que habitan en estos territorios aprenden a adaptarse a estas influencias macroeconómicas y macropolíticas y se van posicionando en los intersticios de las posibilidades de vivir, de trabajar y de cuidar en esos territorios, ¿no?
Y en este proceso adaptativo, las personas que viven en frontera generan un conocimiento flexible, adaptado, sobre cómo resolver problemáticas muy acuciantes que ni siquiera son planteadas por personas que habitan en territorios céntricos de los estados nacionales, ¿no? Entonces, las personas que habitan en territorios de fronteras constituyen un conocimiento, un capital cultural particular sobre cómo sobrevivir a las crisis de estos espacios, ¿no? Y ese conocimiento es muy flexible. Las mujeres suelen ser protagónicas en este conocimiento, en los espacios transfronterizos, porque ellas también suelen ser protagónicas en la organización de las economías de la frontera. Y eso lo hemos visto etnográficamente en la triple frontera andina, entre Chile, Perú y Bolivia, en la triple frontera del Paraná, entre Brasil, Paraguay y Argentina, y una amplia tradición de estudios sobre mujeres y fronteras en América Latina también lo ha visto en otros territorios fronterizos, en las fronteras entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que las mujeres son protagónicas, son las cabezas que tiran adelante las economías transfronterizas a nivel microsocial, las economías del cuidado a nivel microsocial y también las estrategias de protección social a nivel microsocial. Entonces, hay un conocimiento transfronterizo femenino que es muy importante para la sobrevivencia en los territorios. Ese es un primer punto que tenemos que tomar en consideración. Un segundo punto que quisiera traer sobre la mesa tiene que ver con el hecho, con algo que estaba comentando Patricia y Rimi también al principio, que es que las fronteras son espacios donde las desigualdades de género aparecen de manera magnificada. Esta realidad, digamos, esta condensación de la desigualdad de género en los territorios de frontera fue observada por investigaciones desarrolladas en diversos continentes, ¿no? En varias regiones de las Américas, en África, en Asia y también en Europa. Pero en América Latina, esta reflexión empezó a ser puesta sobre la mesa gracias al esfuerzo de las investigadoras chicanas en la frontera México-Estados Unidos en los años 80, hace casi 40 años. Entonces, desde estos estudios, nosotros empezamos a darnos cuenta de que en los territorios de frontera, las mujeres están más expuestas a la violencia de género, a la precariedad laboral y a la insalubridad de las condiciones de vida, el no acceso al agua potable, por ejemplo, la falta de acceso al saneamiento básico, a la protección social, a la educación. Los territorios de frontera de América Latina tienen índices muchísimo peores en relación a todas esas variables que mencioné que los espacios centrales de los países, ¿no? Entonces, en algunos países de América del Sur, por ejemplo, los territorios de frontera duplican o triplican los índices nacionales de violencia de género. Entonces, estamos hablando de territorios donde las mujeres sufren mucho más vulneraciones o sufren vulneraciones condensadas en estos territorios. Y eso es muy importante tener en consideración, porque a cada vez que hay un cambio en la forma como los estados regulan la circulación transfronteriza, las mujeres sufren más aún el agravamiento de estas vulneraciones. Un tercer punto que es importante tener en consideración refiere muy particularmente a la vinculación entre inserción productiva de las mujeres en las fronteras y violencia de género en las fronteras. Como yo les comentaba, las fronteras son espacios caracterizados por elevados niveles de violencia de género y esa violencia está muy articulada con la función de las mujeres y con la sobrecarga de las mujeres como las cabezas que son responsables por mantener económicamente a sus familias y además también por los trabajos de reproducción social y de cuidado de sus familias. Las investigaciones que se fueron desarrollando en los últimos 30 años en diferentes fronteras de América Latina nos dan cuenta de que la violencia de género sufrida por las mujeres fronterizas no ocurre solamente en el espacio público, que también, sino sobre todo en el espacio doméstico y están vinculadas entre lo público y lo doméstico, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Nosotros sabemos que en el caso de la frontera México-Estados Unidos, entre 1994 y 2004, particularmente en Ciudad Juárez, más de 400 mujeres fueron asesinadas por hombres, por sus parejas, por sus compañeros, en un momento en que el empleo masculino en la frontera bajó muchísimo y el empleo femenino en las empresas e industrias maquiladoras subió. Entonces, en la medida en que las industrias y los mercados productivos fronterizos encuentran que las mujeres son mejores trabajadoras porque son más explotables, emerge un sobreempleo femenino comparado con el empleo masculino, los hombres se sienten desplazados del rol productivo y transfieren esta frustración por su desplazamiento hacia la violencia de género.
Y eso nosotros hemos observado, venimos observando en diversos territorios fronterizos. Pero ocurre algo peor que eso. Cuando estas mismas economías que emplean más mujeres que hombres entran en decadencia, los hombres también acusan este problema, aumentando los índices de violencia hacia las mujeres. Entonces, en los territorios de frontera, las mujeres cuando tienen empleo son víctimas de violencia y cuando no lo tienen, también lo son. Es como una especie de dialéctica de la violencia fronteriza, ¿no? Y eso es muy importante tener en consideración por el cuarto aspecto que les voy a mencionar. Las mujeres que habitan y trabajan en los territorios de frontera, lo que indican las investigaciones llevadas a cabo en toda América Latina es que muchas de ellas no son originarias de esos territorios fronterizos. Una gran parte de las mujeres migran a la frontera precisamente porque las economías informales que se desarrollan en territorio fronterizo permiten a estas mujeres conciliar de mejor manera su sobrecarga de cuidados domésticos con el trabajo productivo afuera de la casa, ¿no? Entonces, las mujeres migran para insertarse en esas economías informales transfronterizas, buscando a través de esas economías construir cadenas de cuidado que las permitan llevar a cabo su sobrecarga de cuidados familiares, su sobrecarga reproductiva. Entonces, la mayor parte de las mujeres que habitan en territorios de fronteras son mujeres que están enfrentando niveles de sobrecarga productiva y reproductiva muy superior a las medias nacionales de sus países, no medidas en sus países. Entonces, la economía de las fronteras tiene un protagonismo femenino, como yo les decía al principio, porque es precisamente a través de esas estrategias de movilidad que las mujeres buscan resolver la economía del cuidado, la economía productiva, y además las economías jurídicas entre los países. Entonces, las mujeres van usando la movilidad para resolver de un lado y de otro de la frontera lo que su país de origen no puede dar. Eso es fundamental en este momento porque el cierre de fronteras implica para esas mujeres la imposibilidad de continuar con esas cadenas de cuidado transfronterizo y con esas economías transfronterizas. Y eso provoca una ruptura brutal en las economías que las permiten mantener sus familias y afrontar y enfrentar esa sobrecarga productiva y reproductiva. Y ya terminando, a raíz de eso, el quinto punto de análisis que quisiera poner sobre la mesa para nuestra reflexión tiene que ver con la forma como nuestros estados nacionales en América Latina y particularmente en América del Sur están afrontando el cierre de fronteras con el COVID. En la mayor parte de nuestros países, la decisión que es necesaria, como yo les decía antes, ¿no?, de cerrar las fronteras, ha sido tomada desde los gobiernos nacionales como una decisión de arriba abajo, desde los estados hacia la gente, una imposición. No hubo en la mayor parte de los países de la región, y digo la mayor parte porque creo que no hubo ninguno, no tengo noticias actualmente de ningún país donde los estados se hayan preocupado por construir junto con las poblaciones transfronterizas una manera de afrontar este cierre y de resolver los grandes problemas económicos, familiares de cuidado que el cierre de frontera implica. Entonces, mi quinto punto tiene que ver con la naturaleza antidemocrática de la forma como se operó este cierre de frontera. Porque si bien el cierre es necesario, no se han tomado en cuenta las personas que viven en los territorios fronterizos. Y eso es algo que vengo escuchando de las mujeres con las cuales trabajamos en las dos triples fronteras, porque estoy en contacto permanente con ellas. Y la semana pasada, conversando con una de las señoras paraguayas, que es una de nuestras colaboradoras en el estudio que desarrollamos, ella nos venía reclamando precisamente de esto, ¿no? Es decir, no nos escuchan, no nos tienen en cuenta y no se dan cuenta de que nosotras podríamos solucionar muchos de estos problemas porque sabemos cómo adaptarnos al cierre y apertura de fronteras. Entonces, el quinto punto tiene que ver con el hecho de que el Estado ha cerrado la frontera de manera androcéntrica y patriarcal. No escuchó las principales protagonistas de las fronteras, que son las mujeres, y que luego, cuando se vuelva a abrir las fronteras, van a ser las responsables por resolver todos los problemas que este cierre provocó, porque está en sus espaldas la sobrecarga productiva y reproductiva. Bueno, estos serían entonces los puntos que yo quisiera poner sobre la mesa. Espero que podamos conversar sobre ellos después en el debate e integrando también las contribuciones que hagan Marcia ahora en su intervención. Esto, les agradezco enormemente la atención y también esta oportunidad. Muchas gracias, Menara, por tu contribución, que son puntos muy, muy centrales
para las reflexiones y el debate. Felicitaciones a todo este equipo y le damos la bienvenida a Marcia María, una brasileña experta en estudios de la Amazonía, y realmente me alegra darle la bienvenida en razón o porque hemos tenido varios años intentando juntarnos en nuestros conversatorios en Barranquilla. Lo logramos una vez en Brasil, pero no lo habíamos logrado una y otra vez que queríamos participar con ella, pero fue este momento. Marcia, muchas gracias por tu participación y te damos la bienvenida a este encuentro. La doctora Marcia Oliveira es doctora en Sociedad y Cultura en la Amazonía y su línea de investigación es estudios de migración amazónica y los estudios interdisciplinarios sobre fronteras en la Universidad de Roraima, Brasil. Bienvenida, Marcia. Gracias, Noemí. Es un gran gusto estar con vosotras. Y bueno, les saludo a todas las compañeras de este panel. Y de verdad que es un gran gusto estar finalmente, ¿no?, compartiendo en la red las investigaciones que se han aportado desde de Colombia con Noemí. Y a mí me da muchísimo gusto de estar aquí en la mesa con Riña, mi niña de alma, mi amiga de alma. Y bueno, hay algunas situaciones que nos reúnen, ¿no?, desde afuera en las experiencias de estudio. Y eso se pasó entonces con Riña y Noemí en el máster allá en España, ¿no? Y bueno, les pido perdón por mi portuñol, no he practicado lo suficiente para estar más tranquila con vosotras, pero allá vamos. Bueno, yo estoy en Roraima, en la frontera con la Guiana Inglesa, con Venezuela, y acompañando todo el tema de la migración en la Gran Amazonía, o lo que decimos aquí la Panamazonia, ¿no? Y les comparto entonces algunas reflexiones que hemos impartido desde el grupo de investigaciones, el HEIFRON, que es el grupo de investigaciones en frontera en esta región y vinculado a la Universidad Federal de Roraima. Está con nosotras también ahí en el chat Franci, que también el año pasado ha participado en las jornadas. Y estamos juntos entonces en las investigaciones con el tema género y migraciones, y de manera especial el tema de la feminización de las migraciones en esta región, ¿no? Y bueno, lo que traigo para compartir un poquito entonces desde la Amazonía, la reflexión o el aporte de la situación de las mujeres migrantes en tiempos de pandemia, echando luces al tema habitabilidad de las fronteras desde el enfoque de género, con énfasis a la cuestión del virus, cuidados transnacionales, biodiversidad e interculturalidad. Quizás el tema biodiversidad se va a aparecer un poquito al final cuando yo hablaré de las experiencias de las mujeres indígenas con el tema del COVID-19. Y bueno, yo empiezo diciendo que un poquito lo que Menara ya ha planteado, ¿no? Que la crisis por la pandemia del coronavirus en Latinoamérica ha sido compleja, y a raíz del aislamiento social se han revelado debilidades y fortalezas en la capacidad colectiva de responder a esta emergencia, y de manera muy especial la labor de las mujeres en responder a esta emergencia, ¿no? En este contexto, es posible analizar y dialogar entonces sobre lo que está sucediendo en los territorios de frontera, y eso es fundamental para comprendermos entonces cómo la sociedad viene reaccionando a esta crisis, que, como ha dicho Menara, no es una crisis de ahora, ¿no? Es una crisis que viene a largo plazo, y es una crisis que nos presenta entonces un reordenamiento internacional, no solamente geográfico, geopolítico, pero sino que un reordenamiento internacional
la economía mundial, ¿no? Y bueno, para las mujeres, quienes gestionan la mayoría de los hogares y quienes culturalmente se les atribuye una mayor responsabilidad de cuidados, han soportado una carga social desproporcionada con duplas o triples jornadas de trabajo, ¿no? Como ha dicho Menara, y también con grandes responsabilidades en el tema de la protección y protegerse de la contaminación sin las condiciones necesarias, sin las condiciones básicas. Por ejemplo, las mujeres migrantes en esa región, bueno, para decirles que tenemos en la Panamazonía alrededor de 40.000 personas migrantes viviendo en las calles, donde no tienen acceso, por ejemplo, a agua y jabón, ¿no? Que son los dos quesitos básicos para protegerse de la contaminación. Y bueno, para las mujeres en condiciones de migración, trabajo y salud en contextos fronterizos, el panorama es aún más incierto, ¿no? Frente a la crisis. Pero me gustaría plantear una provocación, ¿no? ¿Qué significa entonces para las mujeres habitar la frontera en tiempos de pandemia? ¿Qué significa ser mujer en un contexto tremendamente desigual, injusto para las mujeres, de manera muy especial para las mujeres migrantes? Y bueno, frente a eso, sin repetir a lo que mi compañera ya ha planteado, me gustaría apenas acordar que no es novedad que tenemos a nivel mundial un hecho migratorio con intensos desplazamientos internos y intrarregionales, ¿no? Demarcados por incertidumbres acertadas ahora por la pandemia o acentuadas, ¿no? Por la pandemia y el confinamiento en las casas, en los hogares. Primeramente, es importante acordar que las migraciones no son producto de esta crisis, ¿no? Sino que ya viene de largo plazo y que son producto de un motor del sistema capitalista cada vez más injusto con las minorías y de manera especial con los más pobres, ¿no? Y bueno, frente a eso, lo que tenemos ahorita son grandes movimientos migratorios con rasgos distintivos, ¿no? Que expresan de manera distinta una lógica económica de conflicto entre clases, pero también un sistema de jerarquización cultural, racial, espacial y de géneros. Esto es lo que caracteriza entonces los desplazamientos y la movilidad humana en la actualidad. Bueno, América Latina desde la colonización ha sido escenario de grandes movimientos migratorios, pero que a partir de la Segunda Guerra Mundial se ha empezado un proceso de desplazamiento hacia Europa y Estados Unidos muy fuerte de los países de América Latina, ¿no? Entretanto, bueno, después de en las últimas décadas, especialmente en el principio del siglo XXI, hemos tenido un cambio muy fuerte de destinos migratorios y surgen nuevas dinámicas migratorias en todo el mundo, ¿no? Y en América Latina empezamos entonces este nuevo traslado intrarregional con los países vecinos y también lo que llamamos en muchos estudios las migraciones sur-sur. Y bueno, lo que ya decía Menara, entonces no es novedad lo que presento aquí, pero este actual contexto de las migraciones entre y hacia países de América del Sur, mediante la producción de estudios y una perspectiva transnacional de género y comparativa, es posible tejer algunos análisis. El primer es que en el telón, con el telón de fondo de esta reconfiguración de las dinámicas migratorias en el contexto mundial, es importante
compreendermos entonces algunos cambios económicos y políticos a nivel regional y global, ¿no? que involucram outras possibilidades, outros temas migratórios frente a cierre de fronteiras, a uma política internacional de migrações cada vez mais llevada adelante por governos autoritários, conservadores de derecha, machistas e misóginos. Y bueno, en el caso de Brasil, con un psicópata, ¿no? A frente del país, con un grupo igual, ¿no? De iguales, donde que se imparten políticas migratórias muy restrictivas, demarcadas por el tema de la porofobia y de la xenofobia, ¿no? Y bueno, frente a eso, las migraciones intrarregionales sur-sur, ¿no? Lo que pasa en esta región, se explican por múltiples factores, pero en general es una alternativa al cierre de estas fronteras en los países del norte, ¿no? Y con las políticas migratorias cada vez más restrictivas y con de manera especial con relación a los migrantes más pobres, que es lo que tenemos ahorita en gran circulación en toda América Latina, ¿no? Otra cosa importante, lo que decía Rimia, ¿no? El tema de la migración económica, y ahí entra el tema de las mujeres de manera muy fuerte, que es el tema de viajar o de trasladarse a lo más cerca posible, porque muchas de estas mujeres dejan en sus países de origen parte de su familia, o es decir, que ellas parten para trabajar, ¿no? En el caso de las venezolanas, que es el flujo más fuerte que tenemos ahorita en esa región, las mujeres vienen para trabajar porque dependen de ellas 2, 3, 4, 5, hasta 10 personas, hasta la familia entera, ¿no? Dependen de las remesas que esta mujer va a enviar, bueno, en comida, en dinero, en qué sé yo, en toda sorte, en toda forma de mantenimiento, ¿no? De los que se quedan en el país de origen. Frente a eso, hay muchísimos estudios que nos confirman este tema de la feminización de las migraciones, y en la Amazonía este tema es muy fuerte. No solamente en términos cuantitativos, que es importante también de fijarse, pero sino que en términos cualitativos, ¿no? El papel de la mujer, el rol de las mujeres en las migraciones, y ahí lo que Menara ya nos decía, ¿no? La situación de violencia que esas mujeres enfrentan en los procesos migratorios, la situación de explotación a que son sometidas, y de manera muy especial en esos procesos de feminización de las migraciones, las mujeres que se ven atrapadas por las redes internacionales de explotación sexual comercial, ¿no? Y aquí yo pongo a la mesa el tema muy fuerte del tráfico y la trata de mujeres en situación de migración en la Amazonía, ¿no? De modo muy especial estamos ahorita con la situación de la migración venezolana, pero también es muy fuerte la migración haitiana y cubana en esa región, ¿no? Lo que esto nos hace creer que de verdad estamos con nuevas dinámicas migratorias sur-sur, y que exige de nosotras otros ojos, ¿no? Echar otros ojos bajo la mirada de género y bajo los ojos de mujeres, ¿no? En las investigaciones y también en la comprensión de los hechos políticos que esto resulta para la región amazónica. Estos desplazamientos internacionales en países vecinos súmanse también a otros procesos de desplazamientos internos a que los países ya están
muy acostumbrados en toda América Latina, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, en Panamazonía, en la región panamazónica, 83% de las personas vivían en las ciudades. Es decir, que tenemos un proceso de vaciamiento del campo muy fuerte, bajo muchísima violencia, bajo conflictos socioambientales tremendos en toda la región, que afectan de manera muy especial a los pueblos indígenas, a los pueblos campesinos, a las comunidades afrodescendientes. En Brasil les decimos quilombolas, las comunidades quilombolas, que son los pueblos tradicionales que ocupan toda la Amazonía hace centenas de años, en el caso de los pueblos indígenas a miles de años, y que ahorita se ven expulsos de sus territorios por algunos conchavos de estos gobiernos neoliberales que han concertado con grandes minerías, con grandes empresas de explotación de recursos naturales, hidrocarburos y así por delante, donde se pone la economía o la explotación de los recursos naturales arriba de las personas de esas poblaciones tradicionales que viven en la región, ¿no? Y bueno, para finalizar, es importante comprender que el ingreso y el protagonismo de las mujeres en esos itinerarios migratorios han hecho crecer el cuantitativo de ellas en las trampas del tráfico y la trata de personas, como he dicho anteriormente, en la cualidad, según informes de la Organización Internacional del Trabajo, como unos 55% de las víctimas de trata de personas en el mundo, que son las mujeres, ¿no? En la Amazonía esto es muy fuerte y lo que percibimos es que las mujeres son, en este tiempo de pandemia, donde se cierran las posibilidades de otra forma de trabajo, son muy fuertemente atrapadas para la prostitución, ¿no? Y bueno, este es un tema muy fuerte que tenemos en esta región. La explotación sexual de mujeres, de niñas, es muy fuerte, y de manera muy especial la explotación sexual de estas mujeres, ¿no? Por otro lado, también es importante reconocer que hay muchísimas iniciativas que de parte de esas mujeres que van entonces organizándose en redes de migrantes para hacer frente a estas formas de explotación. Es importante decir que hay un problema estructural muy importante en todos los países de la Amazonía, que es el tema de la falta de políticas migratorias y al mismo tiempo de parte de los gobiernos que no tienen, por ejemplo, ahorita con la crisis de la pandemia, no tiene, por ejemplo, ninguna investigación sobre el tema del tráfico y trata de personas, de manera especial de mujeres en la región. Y nosotros acá decimos que estos proxenetas, el mercado internacional de la explotación sexual comercial y el mercado que explota el trabajo migrante no ha entrado en cuarentena, es decir, siguen trabajando, y ahorita de manera muy especial sin las investigaciones, sin las políticas de enfrentamiento a estos delitos internacionales, ¿no? A estos crímenes. Y bueno, por fin me gustaría decirles que las mujeres que están atrapadas para la prostitución, las mujeres migrantes, lo están de una forma muy circunstancial. Es decir, que no hay una opción por la prostitución como una forma de sobrevivencia, sino que se les presenta la prostitución como la última posibilidad de seguir adelante con
su trayectoria migratoria y con el tema de la obligación, de la responsabilidad de remitir a sus países, a sus familias, las remesas mensuales que son exigidas, ¿no?, en las situaciones migratorias. Por fines, les gustaría decir que es muy importante también reconocer el protagonismo de las mujeres frente a la pandemia, con el tema de crear alternativas, ¿no? Una vez que las políticas migratorias les quitan muchas veces el derecho al agua, al jabón para lavarse, para protegerse, a las medicinas, todo esto, pero ellas han creado muchísimas alternativas, ¿no?, para protegerse, para mantenerse, para mantener la salud de ellas, de sus familias, de los compañeros y así por delante. Y de modo muy especial, yo he acompañado a las mujeres indígenas con miles de fórmulas, de hierbas, de jugos, de una gran posibilidad de medicinas naturales para enfrentar al COVID-19. Es increíble cómo hacen circular entre ellas por WhatsApp, por redes sociales. Por ejemplo, té de jambu, que es una hierba muy especial en toda la región panamazónica, una hierba que los pueblos indígenas utilizan para su dieta alimentaria, pero también para fortalecer el organismo, ¿no?, para crear anticuerpos, y esto se ha así sido especialmente muy difundido entre los migrantes como una manera de protegerse de la contaminación, no de la contaminación, pero sino que para fortalecerse ante lo que provoca el virus en el organismo, ¿no? Y bueno, chicas, era esto que me gustaría traer para el debate, y decir que la situación en esas fronteras es una situación muy, muy fuerte, ¿no?, de violencia, de explotación del trabajo y de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que seguimos entonces con esos estudios, acompañando todo esto con muchísima preocupación, pero también con muchísima esperanza frente a hechos como este que acabo de compartir con vosotras, ¿no? De las iniciativas, del protagonismo de las mujeres frente a la crisis. Gracias. Muchas gracias, realmente. Yo creo y revisamos, pues nos hemos pasado unos cuantos minutos, pero yo creo que es tan importante la reflexión, tan central, que nos van a disculpar a quienes nos han estado escuchando atentamente, pero creo que nos hemos quedado hasta el final. Les agradezco profundamente a quienes hemos estado, 216 personas, o sea, si nos hemos quedado al final planteando estas reflexiones. Yo le agradezco de una manera especial a este equipo, a Menara, a Herminia, a Patti, a Rimian, a Neida, a todo el equipo central, tanto de la Universidad Simón Bolívar, de la sede Cúcuta, como de Barranquilla, que nos hacen y nos permiten a nosotras estas reflexiones. Hay una serie de reflexiones en torno a lo que vamos a trabajar en la semana. Hay comentarios como lo que está pasando en Canadá con las mujeres demandantes de asilo y las mujeres refugiadas, que son las que están haciendo frente a las crisis y a las que les están llamando las buenas inmigrantes. Entonces, alrededor de lo que puede pasar, reflexiones tales como hoy lo que está pasando en la Amazonía, las claves para pensar la pandemia, es lo que nos hace la apertura a nosotras a este ciclo, que también va mañana va a seguir, y mañana vamos a trabajar especialmente, les cuento que mañana vamos a trabajar la frontera colombo-venezolana,
desde el lado de Cúcuta y lo vamos a hacer desde 3 dimensiones, desde el lado de Venezuela, con la Universidad Central de Venezuela, y desde el lado de Colombia con la Universidad Simón Bolívar, pero que nos acompañarán mujeres mujeres venezolanas que estudian en Canadá, que viven en Noruega. Nos acompañarán investigadoras transnacionales en esta reflexión que seguirá profundizando nuestras fronteras. Yo les agradezco, espero cada una pues nos podamos despedir, y para mañana, yo me despido primero, y para mañana les esperamos a todos y todas los comentarios, para decirles antes de despedirme yo, que pueden seguir generando sus comentarios y nosotros somos un equipo que juiciosamente podemos ir resolviendo las dudas. Muchas gracias, yo les agradezco profundamente su atención y cada una de nosotras nos despide y hasta mañana, esperando tener la nueva y profunda compañía de todos y todas. Muchas gracias a todos y a todos también. Que estén bien y que se cuiden. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, compañeras. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos. Un cariñoso abrazo. Hasta Un abrazo. mañana. Un abrazo a todos. Los esperamos a todos mañana. Nos vemos mañana. Fue excelente. Gracias. Bueno, hasta mañana y les esperamos mañana a esta misma hora, 10 en punto de la mañana. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Chao.